Espérate que Good morning. Se está conectando gente. Esperemos 30 segundos. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Gisela Hansen, and I warmly welcome you to this event on behalf of the ANOVA. Children's Rights and Addiction, where do we stand now? Regarding the technical details, we inform you that this event will be recorded and that we will share the link you afterwards. If you have any questions for the panelists, you can ask them through the Q&A box, and I will ask them in relation to the conversation carried out in a roundtable. Por otra parte, también informar que este evento cuenta con traducción simultánea, la cual podéis activar mediante el menú inferior, el botón de interpretación. Allí podéis seleccionar o bien el audio original para escuchar a los panelistas en sus lenguas originales, o en inglés o bien en español. Okay. World Children's Day was the first established in 1944 as Universal Children's Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improve children's welfare. Within the framework of this very important day, we will talk about the rights of children in the field of addictions from 3 points of view: from the right to appropriate prevention of substance and addictions. Secondly, on the situation of adolescents with addictions and the needs to take them into account as subjects with full rights as children. And thirdly, the impact in children whose parents have an addiction. We are very happy that this issue is beginning to have a relevance on the political agenda and that this issue is gaining more and more visibility every day. To cover this broad subject, I have the honor of presenting a delightful roundtable composed of leading professionals in the field, such as Agnes Chen. Hello, how are you? I'm doing well. Thank you so much for having me. Thank you for joining us today. Agnes is a registered nurse and the founder of Executive Direction at the Starlings Community, a nonprofit whose mission is to protect the health and promote the healing of youth exposed to the stress and stigma of apparent substance use. As a passionate advocate, she utilized her personal and professional experience to lead a national movement that recognized the harm that substance use stigma impose on the health and well-being of Canadian youth, and to inspire a society that supports whole family to flourish. Thank you again for being with us today. Also, we have today here with us la señora Calixta Aronategui de Balmaceda. Hola Calixta, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos felices de compartir con ustedes. Gracias por venirnos, Calixta. Calixta es psicóloga especialista en prevención y tratamiento de las adicciones, con más de 29 años de experiencia en el tema de las adicciones. También es coordinadora de proyectos de Cruz Blanca Panameña, docente y coordinadora de la carrera de Psicología de UDELAS, Extensión Colón, coordinadora de la Comisión de Prevención de la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencias, RIOD, entrenadora certificada internacional de familias fuertes, entrenadora certificada internacional Currículo Universal de Prevención, integrante de la red de capacitadores global UPC-UTC, Plan Colombo de UNODC. Muchas gracias por estar hoy. También contamos con el placer de tener a Berenice Gómez. Buenas tardes, Berenice. Hola, buenas tardes. Berenice es psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona y psicóloga en Espai Ariadna y de pisos de violencia de género y adicciones de la Fundación Salud y Comunidad. Gracias por estar. También contamos con la participación de María José Vera. Buenas tardes, María José. Buenas tardes a todos, encantada de poder estar aquí con vosotros.
Gracias. María José es licenciada en Psicología. Su bagaje en la Asociación Dianova España se inicia en el 2002 como voluntaria y más tarde se integra en el equipo multidisciplinar como educadora social y psicóloga, iniciando su tarea en la dirección de programas desde el año 2007. Desde ese fue directora del Centro Educativo Terapéutico Santa Elena para pasar en el 2019 a serlo del Centro Educativo Terapéutico Las Torrecillas para jóvenes con problemas de adicción. Cuenta con amplios conocimientos y experiencia en la adicción de menores con problemas de adicciones y de conductas desde la perspectiva de la normativa vigente. Vale, gracias por unirte hoy a nosotros y a este evento. Y por último, and last, we have a Mónica Balsanti. Welcome, Mónica. Thank you for joining us today. Mónica is currently Head of International Relations at San Pat. Good afternoon. Thank you, Mónica. She is currently Head of International Relations at San Patrignano, began collaborating with San Patrignano as an educator in 1979, mentoring girls, young women, and mothers with their children in their recovering from substance use disorders. In 1998, she joined the International Relations team, working in the area of drug policies. Since 2006, she has been a member of the Vienna NGO Committee, representing San Patrignano at the UN events. She also coordinates and tutors study visits and training at the community by students, voluntary groups, social workers, policymakers, scholars, and people working in the field of drugs, both Italian and for gain. She is consultant and expert in recovery and prevention method and transfer of expertise. Thank you all for being us today to have this interesting conversation around rights of child and addiction. So just for remember some technical details, we have simultaneous translations. You can choose in the menu, in the interpretation channels, you can choose a Spanish or English language, so you can follow the conversation in both directions. So with no further delay, I will ask you some questions regarding three main blocks about prevention, about treatment in youth and adolescents with substance use disorders, and last but not least, what is happening with the kids whose parents use drugs. So the first questions will be, so we are going to, as a very natural conversation, so if someone wants to start, what do you think, when we are talking about, what are we talking about when we refer to the rights of children in the field of addictions? Do you consider that the policies take this view into account? If not, how could this be improved? What do you think on this regard? I'm sure if someone wants to go first to break the ice. Maybe Agnes? Thank you very much for that. Absolutely. Yeah, absolutely. Thank you for this question. And just to give some context to the work that I do. So I'm a registered nurse. I also, the organization I founded is to support children and youth, advocate, mobilize knowledge around how the stress and stigma impacts children who are growing up in the home, and make sure we have policies and practices in place that support and promote the health and healing of children and youth. So this is sort of the context that I'm going to be answering these questions from. But for me, when we talk about children's rights in the field of addictions, two things come to mind for me right away that are often not discussed when we relate it to children's rights. And one is the effect of substance use stigma on how and if youth experience their rights. And two, the right of parents who use substances to support, which is also embedded within the UN Charter of Children's Rights. That is often not discussed when we have this conversation. And then, so to give some context, so I'm in Canada, and approximately 1 in 5 youth is exposed to a parent's problematic substance use. And the literature tells us that impacted youth are double to triple the risk for mental illness, substance use challenges, and suicide. And yet, despite this prevalence and risks, there's minimal supports, prevention, health promoting supports that exist for youth. And further to that, we know that youth can't reach out because of stigma. There's a risk of them being removed from their home by children's services. There's a risk that their parents will be criminalized or their families will be discriminated against. And so with such high rates and a well-known documented risk to youth, right, we know that parents' substance use and behaviors are connected to this risk in youth. There's lots of literature that talks about that, but there's often not a consideration for the root causes of problematic substance use within parents. And we know, right, they're rooted in social determinants of health, chronic poverty, systemic racism, and of course, childhood trauma.
in addition to leaving out the role of stigma on a parent's capacity also to seek out and receive adequate supports. And so I'll just add one more thing. We did a survey last year because there isn't a lot of literature actually on how stigma will impact children and youth. And so we just did a simple survey. And our survey matched the data that said, there's overrepresentation of youth in the child welfare system, especially Indigenous children in Canada, who make up about 50% of children in care, but they only make up 8% of our population. And so when we did a survey, 50% of youth told us that they didn't reach out for support because of stigma or shame, or not knowing what supports they needed, or there were no supports available. And with such high risk, there should be supports in place. And then further to that, lots of individuals wrote and said, they didn't reach out because social services aren't supportive. There's a fear of being removed from their families. There's a fear of their parents being criminalized. And so when I think of children's rights in relations to parental substance, the rights are in place to ensure children are given an opportunity to develop to their full potential within an environment that protects them and the family unit. And protects them from discrimination, right? Supports them to grow and develop, supports their caregivers. And so we always ask, can youth reach out without fear? Fear of being removed, fear of their parents being criminalized, fear of being marginalized. If they reach out, will supports be available? All of which the charter says children have a right to. In addition to, do parents, can they reach out without fear of being criminalized, without fear of losing their children, without fear of losing their human rights and their rights to parenting? And very often the answer is no. And so from a policy lens here in Canada, and from my perspective, this is not considered. This population isn't often included when we discuss substance use prevention within current policies. And two, some of the policies in place can actually increase stigma towards the parent and ultimately harm youth. Again, such as the criminalization of parents, the absence or limited health promoting and harm reduction supports for parents. And then, how can we improve this? Really, it is that self-reflective process, and current systems have to acknowledge their policies and practices and how they might actually increase the vulnerability of youth who are already growing up in challenging circumstances. They must, they have to consider how the lack of a continuum of supports for parents. Often we think of treatment, abstinence-based treatment is the primary route here in Canada, in North America in general, without additional mental health and health promoting supports. Again, substance use challenges are often rooted in all these experiences of stress for parents. And ultimately, they have to work towards increasing the support that families receive. Well, thank you very much. Yeah, it's a very wide point of view, how policy should take into consideration so many different aspects, this perspective. María José, Calixta, Mónica, Berenice, who want to go? Sí, gracias Gisela. A mí me gustaría poder compartir con ustedes de que cuando pienso en el tema de derechos de la niñez en el campo de las adicciones, lo veo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la prevención y desde el tratamiento de las adicciones. Desde el punto de vista tanto de la prevención como de las adicciones, tenemos que tomar en cuenta que la niñez, los niños y las niñas son individuos que tienen derechos, que son sujetos de derechos. Y muchas veces cuando se está desarrollando o elaborando programas preventivos, no se toman en cuenta, están invisibles, y los programas se desarrollan desde una mirada del adulto. Y nos olvidamos que tenemos que bajar estos programas a la edad del niño, a las necesidades en sí del niño, para verlo desde un punto de vista realmente integral. Y en cuanto a lo que es sus derechos, es una perspectiva de la integralidad, porque el niño como sujeto de derecho tiene, por así decirlo, un derecho a tener acceso a educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad,
a una familia, pero también tiene derecho a ser escuchado, a participar. Y ahí es donde a veces hay como una barrera que no nos ayuda a acercarnos realmente a esas necesidades que tiene el niño para adecuar nuestros programas a las necesidades reales. Y si nos vamos al tema del tratamiento de las adicciones, de igual manera está también invisible, porque los programas no están desarrollados para la niñez, está pensado en el adulto. Y hoy por hoy nos damos cuenta que a pesar de desarrollar programas preventivos, la edad de inicio del consumo va disminuyendo. ¿Qué nos dice eso? Que nuestros programas tienen que ser más personalizados, que inclusive tenemos que tener una mirada más integral y ver a ese niño como sujeto de derecho para adecuar tanto los programas preventivos como los de tratamiento a sus reales necesidades. Y no olvidarnos de algo tan esencial como es la familia, porque la familia es el lugar donde estos niños y adolescentes se encuentran instaurados y debemos de trabajar de la mano con estos padres, estos tutores, que son los que van a guiar a nuestra niñez para ayudarlos a desarrollarse adecuadamente, tanto si ellos ya han iniciado un consumo como si no lo han tenido, y vamos a abordar un tema de prevención universal. Lamentablemente, las políticas públicas para mí no toman en cuenta esta visión. No la toman en cuenta porque la visión de los derechos de la niñez está dentro de las políticas, pero de una manera transversal, no de una manera focalizada y directa para darle respuesta a estas necesidades y poder cubrir todos los derechos a los cuales nuestros niños tienen que ser garantizados como una protección a su desarrollo y bienestar en una sociedad. Siento que podría mejorarse si vamos incorporando ese enfoque de derechos dentro de las políticas y se capacita a los profesionales que atienden a nuestra niñez y adolescencia, para que estos profesionales vayan teniendo esta perspectiva de derecho y puedan poner en práctica realmente de forma directa y muy focalizada cuáles son estos derechos a los cuales nuestra niñez y adolescencia tienen, y garantizar que los programas realmente den respuesta y garanticen este bienestar que se dice que es la prioridad para nuestra niñez. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues algunos puntos de vista, ¿no?, que vamos recogiendo de la intervención ya de Agnes y Calixta, que estáis comentando cómo al no tener en cuenta esta perspectiva en programas para adultos impacta directamente en la niñez, la ausencia del care continuum, los puntos de vista adultocéntricos y la falta de participación de la infancia, ¿no?, para diseñar. ¿Quién más quiere continuar? Yo, si ¿De quieres, qué hablamos cuando hablamos de derechos, ¿no? ¿Las políticas de drogas lo están teniendo esto en cuenta? Adelante. bueno, un poco vuelve a ser un resumen de lo que ha dicho tanto Calixta como Agnes. Desde mi punto de vista, la perspectiva de los derechos de la infancia en el tratamiento de adicciones hay que tenerlo en cuenta tanto en los casos de niños y niñas que son hijos de padres que tienen problemas de adicciones, como en el propio tratamiento de los menores que tienen en sí problemas de adicciones. En España hay varios tratamientos de carácter ambulatorio que sí se han especializado un poco más en la problemática exacta de los niños y de las niñas y de los adolescentes.
ya digo, sobre todo a nivel ambulatorio, pero a nivel residencial en España hay un gran vacío. Prácticamente todos los recursos residenciales que existen están creados para adultos y los niños entran a beneficiarse de los mismos con calzador, como quien dice. Entran a trabajar sus problemas de adicciones en un programa que ha sido creado específicamente para adultos, teniendo en cuenta la problemática específica de adultos, pero no la de los menores. Eso hace que se vulnere gran parte de sus derechos como niño y como niña. El derecho a la educación, el derecho a la protección desde el mismo momento en el que están conviviendo con personas adultas. El centro que yo dirijo y que es de la Asociación Dianova, el Centro Educativo Terapéutico de las Torrecillas, es la primera comunidad terapéutica en la que se trabaja con menores de edad, con problemas de adicciones, en un programa que ha sido creado, elaborado, desarrollado específicamente para ellos. En nuestro programa tenemos una serie de premisas básicas. En primer lugar, la normativa legal relacionada con la infancia y con su protección es nuestra bandera, es nuestro barco de guía. La tenemos en cuenta en todas y cada una de las actuaciones que llevamos a cabo. El equipo está específicamente formado en adicciones y en menores con problemas de adicciones. Se respeta el derecho a la educación de estas niñas y de estos niños, o bien salen fuera del centro a recibir una educación reglada, o bien la reciben en el propio centro. Se lleva a cabo que no es una cosa habitual, ¿no? Que las políticas nacionales no están teniendo en cuenta este punto de vista de manera habitual. Las políticas nacionales se centran sobre todo en trabajos para adultos y en el trabajar con los menores dentro de esos trabajos, dentro de esos programas para adultos. Pero no hay una labor, no se hace hincapié en generar programas específicos para ellos. Gracias, muchas gracias, María José. Mónica, you raised your hand before, or Berenice, just go ahead. Yeah, thank you very much. I fully agree with most of all was said until now, of course, because children are rights holders, and this is what we have to acknowledge and to be aware of. But I will start from a step beyond and say that services are not only designed for adults, they are designed for male only. We do not have services that really meet and acknowledge and answer to the needs of women at large, including mothers, of course. So we know that this special needs that women have that are very different and are not known and understudied until now are to be considered, and services should be implemented that answer these needs. Women progress into severe substance use disorder more quickly and more severely than men. They have mental, social, economic issue more rapidly than men might have, and also develop in important self-stigma that deprive them from any desire and willingness to access services and to get help. So this is what we should really address. Stigma is mainly made of blame, perceived dangerousness of people who use drugs, and also no way out, meaning that generally the general population think that there is no way out for addiction. So how could a person who uses drugs take care of a child? So this brings, or at least it has brought services to the only standard solution they implement, which is the out of placement of children outside their home, far from their family, far from mostly one parental family, because only mother are the most frequent case of this family in which substance use disorder insists, because the partners normally are
elsewhere and not available to take responsibilities of children or with the mother. So it is something that often mother find to face alone, the burden of her own substance use disorder and the burden of being a mother, which is a burden also if you do not have any substance use disorder, we know. So it is so very difficult for these mothers to show when they are deprived from the custody of their children, they are also requested to show their abstinence, their capacity of finding a house, getting a job, keeping it, all at once, with the addition pain of having been deprived of her child. So this is something that it's fully out of any possibility of anyone. How can a person face all these burdens all at once without a real support? In USA, for example, there are 9 million children who are given in foster care to one foster family and then another and then another. In the meantime, the mother is asked to comply the program that they want to get clean in the test analysis of the drug testing and so forth. How can she really do all of that without a real support? They need to receive a real support. They need to have programs that really help the mother to face her difficulties, to face the trauma, the gender-based violence he suffered, all the things that enhance and trigger her substance use disorder, at the same time helping the children to face the trauma that also the child has been living, because the situation is very difficult. Children love their mothers anyway and want to help them. That's why they suffer so much when they are given in foster care, because they feel as if they have abandoned their mother. And so it is something that should be avoided in any case. The real thing to do is to support the dyad of mother and child together in order to allow the children to feel safe, to feel supported, and the mother as well to feel that she is doing something good for herself first and for her child secondly. So it is something that has to be implemented at the policy level, but also at the service level in order to be able to really give concrete answer to this situation. It's not enough to say we have to relieve stigma, we have to change our culture on people who use drugs. We have to change to offer them the possibility, if they want to change their lives. Because we don't have to forget that the children who grow up in family where there are substance use disorder, both drugs or alcohol, they might develop as in their adult life the same disorder. At the same time, children who are given in foster care as well develop substance use disorder and difficult behavior and so forth. So a solution has to be found, and we have to find it. 1/3 of women who use drugs is a mother, more or less, maybe more. And nothing is done at present for them, or not enough for sure. How interesting, Monica, regarding, I mean, you're mentioning the structural dimension of the changes that need to be done, not just saying against stigma and whatever we need to do. We need to translate in very specific measures, things needs to change. You all have been mentioning, so, I mean, crucial aspects and definition like trauma, stigma, shame, adult-centric point of view. Berenice, nos queda, ¿qué consideras que es tener en cuenta los derechos de la infancia en este ámbito? Bueno, justamente estaba pensando, estaba tomando notas de lo que comentaban mis compañeras y me parece como muy interesante,
justamente que seamos conscientes de estas realidades, porque es importante saber qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita y qué es lo que podemos hacer desde los lugares en los que nos desempeñamos, ¿no? Se hablaba justamente, mencionabas este adultocentrismo con el que se construyen estos lugares, pero también se hablaba justamente de esta mirada a partir de ser hombre solamente, ¿no? O sea, que esta mirada de género en donde aparece el establecer, de construir, de diseñar proyectos en donde las mujeres y las necesidades que tienen estén en el centro, pues es difícil. Afortunadamente puedo contar con la experiencia de formar parte de un proyecto con perspectiva de género que tiene en el centro a las mujeres. Esto nos permite poder tener espacios justamente que se ocupen también de los derechos de los niños y las niñas, porque evidentemente, como ya se mencionaba, una parte de las mujeres que acceden a un centro de tratamiento, en el caso de nosotros de Spy Ariadna o de pisos de violencia machista y adicciones, pues son madres. Y entonces a la hora de diseñar un proyecto con perspectiva de género, evidentemente se tiene en cuenta esto, tener un espacio para que las mujeres puedan venir y ser acogidas con sus criaturas, ya sean niños, niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotras, nos permite y nos obliga de alguna manera, ¿no? Que ya está visto en el diseño de este lugar, pues la intervención y centrar también los derechos de los niños y las niñas en estas atenciones. Pensaba justamente en estas barreras que también nos encontramos para adecuar las intervenciones, ¿no? Decía Calixta, en esta mirada adultocentrista, en donde solamente los adultos son los que tienen esta prevalencia, ¿no? ¿Qué pasa con las criaturas? Bueno, ya teniendo como un centro en donde también las criaturas forman parte importante del tratamiento y del acompañamiento que hacemos con las mujeres, pues ahí además nos encontramos también con otras barreras, ¿no? Ya se mencionaba todas estas dificultades que hay también con las retiradas de las criaturas, ¿no? Porque también es bien cierto que dentro de estas mujeres que vienen, muchas también tienen a las criaturas retiradas. Entonces, también qué pasa con estas mujeres que entran en estos centros y que ven a otras mujeres con sus niños, niñas, y ellas no los tienen, ¿no? Justamente ya se empiezan a desarrollar otro tipo de dificultades, otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando las custodias también pueden ser compartidas y la persona además, el padre, puede ser también un agresor, las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Cómo seguir teniendo en consideración los derechos de los niños y las niñas cuando también se tienen que ir, ¿no? Con los padres que en algunas de las ocasiones, en el caso de las mujeres que atendemos, pues también son agresores, ¿no? Generadores de violencia. También que se ha comentado sobre el papel de la familia. Es bien cierto que la mayoría de las mujeres que vienen a los centros de atención a las drogodependencias, la mayoría carecen de una familia válida, de soporte, de ayuda, de acompañamiento. La mayoría de estas mujeres han perdido los vínculos o los vínculos están sumamente deteriorados. Muchas veces no suelen ser un apoyo válido para estas mujeres y sus criaturas, y esa también es otra dificultad, ¿no? El papel de la familia aquí no suele ser, la mayoría de las veces, un soporte positivo para ellas y para las criaturas. Tener en cuenta, ¿no? Que todas estas mujeres ya han tenido que sobrepasar los estigmas, la vergüenza, la culpa, ¿no? Y que además es difícil que ellas puedan concebir un lugar en donde puedan recuperarse de las adicciones que también acepte a sus criaturas. Entonces, ya es como importante poderlas
tienen en esta construcción de los recursos, ¿no? Desde el adultocentrismo, ¿no? Una de las cosas, ellas no se imaginan cómo este puede ser un lugar para atraer a sus criaturas, ¿no? Muchas de ellas entran y es hasta después, cuando ya están en este lugar y se ven habituadas y se dan cuenta de cómo es la dinámica, que se animan a poder traer a sus hijos, e incluso, ¿no? Cuando los hijos están retirados, a poder pedir que les permitan que los hijos las acompañen a estos lugares, ¿no? Porque también es bien cierto, la mirada que ellas mismas tienen de cómo van a ser estos lugares, pues no son unos lugares justamente con perspectiva de género, ¿no? En donde se les acoja, en donde se les acompañe, en donde tengan unos espacios que justamente pongan en el centro la salud, ¿no? Tanto física como emocional y psicológica de ellas y las criaturas. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, al final, como un poco highlights, ¿no? Las políticas androcéntricas y adultocéntricas como resultado hace que las necesidades de los niños y las niñas se vean invisibles, ¿no? Se conviertan en invisibles. So you were mentioning a little bit about prevention, very specific in some interventions of you. What do you think? Where do we stand in relation to the prevention work with children? This prevention is really effective. There's some gap in that. There's some challenge that we should overcome. What do you think about prevention? Is really effective today? Giselle, I can share. Great. It's interesting, you know, in Canada, when we did an environmental scan on what prevention meant in larger organizations that were doing work around substance use addictions and prevention included in their mandate, prevention actually translated to preventing harms in those already with problematic substance use, or it actually referred to abstinence-based treatment, which isn't really prevention when we're talking about. And so, as mentioned, you know, having a parent with substance use challenges does place impacted youth at increased risk of having problematic substance use. And in fact, is one of the primary risk factors for addictions in youth, earlier initiation of substance use, problematic substance use as they get older. And so again, from our lens, I'll keep saying this, you know, the big gap is just the lack of a variety of supports that focus on mental health and well-being. And particularly a lack of supports which are embedded into current systems. So our healthcare system primarily, as you know, we look at this still as an issue that is separate from health. And it really isn't when we look at the deep, you know, all the layers that surround substance use. And so creating separate supports that focus on substance use or addictions, you know, having specific treatment centers, which not to invalidate the importance of treatment centers, but it does create another barrier and increases the risk of stigma, preventing that person from reaching out, whether it is internalized stigma or structural stigma that exists. And if we include it in the health system, because I do believe it is a health issue, we can really start to meet more people. And for myself, both as someone who grew up in a home with parents who were challenged by their substance use and as a health professional, I believe it, you know, this certainly has a potential to decrease internalized stigma that many parents may feel, decrease stigma in children and youth who, you know, Monica mentioned that there is a risk to children, right? So children are watching, they're watching what support is being offered. And if it's something that is penalizing or, you know, telling parents you have to completely remove your substances, that's the harm, without recognizing mental health needs that might exist. You know, this can really go a long way in decreasing internalized stigma that children also experience, and you know, as well as decreasing stigma that exists within systems and service providers. When we have supports available that focus on health and well-being, that also tells service providers this matters. This is an issue that is deeply rooted, you know, in you know, trauma, stress. And so how can we start, you know, removing, knowing that this word, even addictions, knowing that substance use comes with such a heavy burden of stigma, how can we start to refocus and really make this about health? And I have seen personally, you know, as a healthcare provider, that when somebody says, no, I don't want treatment, how that can perpetuate the stigma, because we as service providers have offered support and you never accepted it, without recognizing what that means for a parent to say yes to treatment, you know, getting rid of the only way they may know how to cope with stress, them having to take time off work, them having to admit that there are challenges, right? Substance, you know, addictions come with such a heavy burden of stigma.
And so again, and I know I mentioned it before, just regarding policies, again, so many of the policies in place that remove children from their home, that place them at risk, increase the vulnerability of children. You know, here in Canada, in North America in general, the literature talks about children who are in care, the foster care system, who are removed from their home, their family, their community, their culture, are at increased risk for all these adverse health outcomes, whether it is mental health challenges, substance use challenges, suicide. We know that these systems are increasing vulnerability in families. And so that's, you know, sometimes it seems like we have a solution, abstinence-based treatment or removing children. That's not a solution, and it's not adequate. And so we have to find ways to meet families where they're at. And then I know you mentioned, you know, indicators to make prevention programs more effective. You know, it sounds really fluffy, and we talk about, you know, indicators, how many people are going to treatment centers, how many people are accepting care. You know, we have to look at what supports are available. When someone has challenges, are we offering supports, or are we actually removing supports? And if it's only one kind of support that is, you know, we talked about sort of the gender issues already, but also, you know, abstinence, you know, focusing on abstinence space is also one of, you know, the challenges for parents. And are we increasing the relationships that families have access to? And so really focusing on how are we decreasing stress in families? How are we decreasing shame? Are we increasing their hope and their capacity for healing? And these are challenging indicators that aren't easy to assess, but I'll always go back to, you know, are we increasing support to families? Are we increasing support to parents? Are we increasing support to youth? Thank you very much. How interesting. And this is directly linked, reducing stress and coping strategies related, linked what Monica says before, the proper support. What does it mean having a proper support for someone? And it's not just only based on abstinence and that's it. We need to give some more tools to cope with that situation. Calixta, prevención, ¿qué desafíos tenemos entre manos? Bueno, Gisela, pienso que dentro de los desafíos que tenemos en cuanto a los programas preventivos y los derechos de nuestra niñez y adolescencia, está que nuestros programas tienen que incorporar más a las familias. Hay que recordar que la niñez y la adolescencia pertenecen a un entorno familiar y que realmente tanto los padres de estos niños y adolescentes son los primeros que contribuyen a formar a nuestra niñez y adolescencia a través de los valores, la interacción que tienen dentro del hogar, las normativas y todo lo que se da como relación padre e hijo. Y si esta relación no son saludables, ya sea porque el padre tiene una condición de consumo de sustancia o porque realmente no cuenta con los recursos eficaces para abordar el desarrollo y crecimiento de la niñez, entonces estos niños van a crecer con algún tipo de riesgo o vulnerabilidad para ceder ante la presión de un ambiente que los puede llevar a un consumo. Entonces, por eso es importante que los programas a nivel de prevención no solamente trabajemos con el niño y con el adolescente, sino que trabajemos con la familia, porque esa familia es la que va a impulsar y a fortalecer aún más la personalidad de la niñez. Y aparte de trabajar con la familia, el otro desafío es que dentro del sistema educativo se encuentre como dentro de la currícula los programas instaurados con enfoque de derecho y género a nivel de prevención. Porque el otro escenario importante en formación del individuo son los centros educativos. Entonces tenemos la familia y tenemos los centros educativos. Y si fortalecemos ambos escenarios donde se ejerce una mayor influencia
en esta formación de las características personales del individuo, la prevención va a ser más eficaz. Y si tratamos el tema de derecho de nuestra niñez y adolescencia, todavía va a estar más fortalecido, porque dentro de los derechos está el derecho a una familia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que muchas veces, escuchando lo que dice Agnès, realmente los programas preventivos y de tratamiento toman en cuenta que como sujeto de derechos tenemos derecho a la salud. Ese es un tema importante, porque si fuese así, en el Estado se abordaría directamente en los centros de salud el tema de las adicciones, el tema preventivo, y no es de esa manera. Vemos cómo cuando un niño o un adolescente o un adulto tiene problema de consumo de sustancia, el último lugar que puede ir es a un centro de salud, porque no ven el tema de las adicciones como una enfermedad per se y que atenta contra la salud del individuo, sino hay un estigma. Y este es otro desafío, el estigma que hay alrededor de la palabra droga. Porque hay un estigma alrededor de lo que significa la palabra droga y consumo, tanto en las escuelas, porque cuando se detecta a un chico o a un niño que ha iniciado, tiene contacto con sustancia, se le aparta de su primer derecho, que es el derecho a la educación. Y se le trabaja toda esa parte del estigma. Y cuando este niño o adolescente quiera accesar a un centro de salud a buscar atención, no lo encuentra. Tiene que ir a otras instancias porque el tema no se trabaja como debe de ser. Inclusive en los centros, muchos centros educativos, hay que manejar otro abordaje. En vez de decir prevención del uso de sustancia, hay que decir prevención del bienestar emocional, porque la palabra sustancia ya asusta. Como hay un estigma, los centros educativos piensan que al decir mi centro está trabajando en prevención de sustancia, se hace el estigma de que en ese centro educativo se vende droga, se consume droga y se aparta entonces todo ese abordaje efectivo que debe de estar dentro de los centros educativos. Dime, Gisela. Gracias, Calixta. Bueno, por ir redondeando un poco la idea, ¿no? También tener en cuenta el estigma y quizás ir un poco más allá, ¿no? El considerar los programas de prevención como parte de la estrategia de salud y como derecho de acceso a la salud, no como algo separado, ¿no? Sacabas el tema. ¿Y qué sucede cuando los problemas de adicción, no solo centrándonos en las sustancias, sino en las adicciones en general, qué sucede cuando son nuestros jóvenes, niños, quienes tienen los problemas de adicción? ¿Consideráis que realmente son apropiados los enfoques, que son enfoques de adultos que estamos intentando que funcionen con ellos? ¿Cómo lo vemos esto, las compañeras que no habéis intervenido? Si quieres hablo yo. Bueno, tal y como hemos comentado anteriormente, los programas de intervención están totalmente centrados en adultos y tienen poca consideración lo que son las características propias de la adolescencia y las características propias de los problemas de consumo en adolescentes. Son verdaderamente diferentes las problemáticas, empezando por los entornos de consumo de los chavales. No es lo mismo el entorno de consumo de un chico o de una chica que está totalmente relacionado con tiempo de ocio y tiempo libre que el de los adultos, o el trabajo que hay que llevar a cabo para una reinserción. No es lo mismo reinsertar a un chico que cumple 18 años, que no se ha enfrentado jamás a un mundo laboral, que a un señor de 45 años que ya sí que ha estado dentro de ese mundo laboral. Actualmente las políticas, sobre todo en España, no tienen en cuenta ese tipo de diferenciaciones. No se crean recursos públicos para trabajar específicamente con las y con los menores. En los recursos que hay para adultos, como he comentado antes, no se
se tienen en cuenta los derechos fundamentales de los menores, no se tienen en cuenta las normativas básicas de protección del menor, ni muchísimo menos los requisitos que tiene que tener cualquier profesional para poder trabajar con menores, como una formación específica, como aquí en España, para tener un contacto habitual con menores. Ya no es trabajar con menores, ya es estar en una asociación con menores, ya es participar en un club deportivo con menores, máxime aún estar en un recurso residencial con adultos, con menores, perdón, así debería de ser. Para los profesionales, personas que tienen contacto habitual con menores, se les exige que entregue un certificado de penales sexuales negativos. Eso es algo que, por ejemplo, en los programas de adultos no se les exige a nadie, a pesar de que van a tener el contacto habitual con menores. Y muchísimo menos vemos en ningún recurso, ya no solamente que se haya adaptado a menores, sino que se haga esa adaptación desde la perspectiva de género. Ni es lo mismo la problemática de consumo de adultos con respecto a menores, pero muchísimo menos lo es la problemática de consumo de chicas con respecto a la de los chicos. Y también es muy diferente la mochila que traen colgados estos dos géneros. Y hay que trabajarlos también, hay que trabajar esa problemática diferenciada, trabajar también los aspectos comunes. Aquí en España queda aún muchísimo trabajo por llevar a cabo y muchísimo camino por recorrer. Y creo que ahí estamos las entidades luchando porque eso se lleve a cabo. Y como en muchísimos cambios sociales, yo espero que en un futuro seamos los artífices y los propulsores de estos cambios en la visión de la problemática. Muchas gracias, qué interesante y qué importante la formación específica para trabajar con estos chicos y chicas, ¿no? Que no es aplicar el modelo de los adultos a ellos y esperar que funcione sin más. Aprovecho este impasse para avisar a la audiencia de que las preguntas se tienen que formular por la cajita de preguntas y respuestas. Lo haremos si habrá tiempo, pero creo que se quedarán solo un par de minutos. Respecto a esto, el tratamiento con chicos y chicas con problemas de adicciones. Mónica, Berenice, no sé. I don't know if you have any specific experience on this collective in this regards. Yeah, thank you. When we think about minors with substance use disorder or addiction, as we want to call it, it doesn't matter, but we have to think of them as people with a dynamic. I mean, we often see substance use disorder as a status, but it is not like that. It's always something that change over time with the age of people that grow. So when we think about minors, we have to think about children that until short time before were just experimenting with drugs, and so probably they become aware of the fact that actually this drug use has become an issue for them, or most probably parents or adults around them become aware of this fact. And for them, it's sometimes very difficult to be aware that this drug use is really an issue and is affecting, impacting in their lives. So this is a passage that needs to be done in order to help our children to really become aware of how drug use can impact on their life. So prevention is something that has to start before, supporting our children to have the tools and to have the capacity to cope with their emotions, their difficulties, all the things that they find to face in life, in order to help them to overcome this difficulty, to grow up and to strengthen their personality. Actually, what happens is that of those who experiment with drugs, only a percentage become addicted to this drug among adolescents. And normally are those who have less resources, personal, economic, social, parental, those who are without really the capacity of tackling with the many difficulties that adolescency implies. So they find in this drug use something that
elude them to be able to face all these difficulties with this external support they receive from using drugs. So we have to work hard in order to help these vulnerable children, to identify them when they are very young, in order to be able to offer them and also to their family all the necessary support to guarantee their rights to good education, right to sport, culture, good environment around them that can really support their growth. Once they are into addiction, into substance use disorder, of course, it is fundamental to offer them appropriate pathways because they are not adults at all, they are children, but they need all the things that are necessary to help them in parallel to face the problem of substance use disorder and at the same time grow up, start from the point they left when they started using drugs as a shortcut to adulthood and go through all the difficulties. It's not easy. I remember when I was adolescent, it was not easy to grow up. And they sometimes, it was a long time ago, but they are not aware sometimes that this is something that is part of life, difficulties and so forth. Maybe we as adults made a wrong job offering them everything too easy, everything too available, and they do not know how to face difficulties sometimes. It is something that we have to relearn and help our children to understand. It is something really a cultural change that we need to facilitate in our society. Thank you. I think we have a very interesting highlight here, like how difficult is growing up, how difficult it is, that drug use or other addiction as a coping strategy again, and how can we just zoom out all developments that are, in combination with drug use or this kind of behavior. It's not just us and being abstinent as a synonym of recovery or everything is good. I'm moving forward a little bit because on the chat is really, it's like a hot topic about the parental drug use. It's always like very, interesting to hear the different point of view. Do you think that addiction problem generally take into account children point of view? You have mentioned it before that not, but why do we say that? Why is not being taken into account the perspective of the children? And what can we do in order to better practice? But anything, I'm not sure if you want to just go say something about it based on your experience. If I can say something on that, I would say that often NGOs are those who first understand the needs and try to give answer to these people, to this vulnerable population, to children, to mother. I participated in a study with the Pompidou group regarding implementing gender approach in drug policies, and also children whose parents use drugs, two separate studies that actually complement each other. And we have discovered in many countries a lot of approaches that really consider children, consider women in drug policy, in drug concrete implementation services, but not many policies at a national level that have this taken into account. One of them is in Ireland that called the integrated in the strategy of the right of the child and called it hidden harm strategy, where hidden is because children whose parents use drugs are often always invisible, but also of the harm made by wrong drug policies to these children and to these families. So I think that is something that we have to really advocate for, is that women, children
people who use drugs has the right to receive all the need they really help in order to improve the quality of their life, which does not mean abstinence, because we should start from improving the quality, and the abstinence will come eventually as a product of all this improving. But we should insist on the fact that these children, these women needs all our support, and policy should. I think you are mentioning a very interesting topic on that. It's like abstinence, harm reductions. What about parents who use drugs, and which is the proper approach? And everyone is agree with that. You know, it's a very controversial thing. That's why we are here to discuss. I think that harm reduction is fundamental, because if people are not alive, we can't help them, of course. But I think that it might not be favorable to people if it is used per se. If it remained limited to a number of interventions that make the use of drugs a bit safer, this could help, but it's not a real support to people, because anyway, use of drugs, it can't be fully safe. So people sooner or later will be far from a safe injection room, or from a place where they could get naloxone, or they are using drugs that do not have any kind of harm reduction interventions in place. So I think that the extreme harm reduction is abstinence in the future. Of course, this is not the strict request that we have to ask our people. We have to. We need to widen a little bit our approach. And consider different options. Thank you very much, Mónica. Y Berenice, basado en tu experiencia en el trabajo residencial con madres que pueden ingresar con o sin sus hijos, ¿cuáles son los desafíos más notorios? Justamente estaba un poco como escuchando a todas mis compañeras, y entonces me daba cuenta de esta importancia de la que hablan del estigma, ¿no? Se habla del estigma, y creo que una de las cosas que también es importante tener en cuenta es el estigma de los profesionales de atención a la infancia. En general, ya hablaba Calixta de la educación, ¿no? Pero también hablaba un poco del estigma de los profesionales en la atención a la infancia, pero también de las familias. Este estigma que las familias tienen de lo que es un, ¿no?, consumidor de drogas, un adicto, ¿no? Y no se amplía más, ¿no? En esta mirada que también se decía, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes y las adolescentes que también están empezando a tener problemas con algún consumo, pero también tú lo planteabas, ¿no? No solamente con consumos tóxicos, sino también con otro tipo de adicciones comportamentales, los videojuegos, las redes sociales, ¿no? Este estigma y esta manera de ver al adicto, ¿no? Y digo al adicto porque es como si fuera un ente ahí gigante que no permite que luego se vean otras formas de consumos, de adicciones, ¿no? Ya se decía, no solamente el camino hacia la abstinencia, ojalá y que así fuera, sino también otro tipo de consumos, otro tipo de situaciones que están ahí, que siguen estando ahí, y que justamente por tener este ente de el adicto no se pueden ver, ¿no? Las mujeres, las personas LGTBIQ+, todo eso no está, evidentemente tampoco la infancia, ¿no? Estaba recordando como todos estos otros programas que también de alguna manera están por ahí acompañándonos, ¿no? Desde SOS y Droga Alcohol, hace unos años se hizo una guía, ¿no? Del alcohol en la familia, para ayudar a la familia a recuperarse, en este caso centrado en el alcoholismo, ¿no? Los grupos de Alatín, ¿no? Que sobre todo en Norteamérica han hecho como, están más presentes, ¿no? Que son grupos de ayuda, de programas de 12 pasos para adolescentes, hijos de personas con un problema de alcoholismo principalmente, ¿no? Y como todos este tipo de situaciones que están ahí, pero que por alguna razón
a veces es difícil acceder, a veces es difícil poder entrar a todo esto, ¿no? También para nosotras en el trabajo residencial con mujeres, muchas de ellas ya los hijos son o adolescentes o incluso adultos con problemas también de adicciones, ¿no? Entonces, también esas dudas, esas preguntas, a pesar de ser mujeres que están trabajando sus dificultades de adicciones, es difícil desmontar, ¿no? A veces esta idea de el adicto, ¿no? Como un ente fijo y poder trabajar, ¿no? Que la adicción, los consumos, pero también la importancia del abordaje integral, ¿no? Como se decía ahorita, en las escuelas, en todos los demás profesionales que intervienen, en las familias, ¿no? Me parece que tenemos ahí unos retos bastante grandes para poder derrumbar como esta situación que tenemos y empezar también a darnos cuenta realmente de todos los niveles que afectan a las adicciones, que nos afectan a todas las personas como profesionales en drogodependencias y poder trabajar desde la perspectiva de género, poder trabajar también incluyendo los derechos de los niños y las niñas, de los adolescentes, ¿no? De qué lugar tienen, poder trabajar con las familias y permitirles también darse cuenta de todas estas situaciones, de los profesionales de la atención a la niñez en las escuelas, ¿no? Me parece que tenemos trabajo, para darnos cuenta. Sería importante como empezar a lo mejor a ver qué elementos ya podemos rescatar y ya podemos tomar en cuenta y resignificar, ¿no? Algo también que se comentaba y que me parece muy importante, poder adecuar también la atención a las adicciones en adolescentes, en hombres y mujeres, en adolescentes, en los adolescentes y las adolescentes. Tampoco es lo mismo, ¿no? Y tampoco me parece que no estamos pudiendo llegar a poder conectar, ¿no? Mónica hablaba de la importancia de recordarnos que hemos sido adolescentes en algún momento de nuestra vida y lo fatal que se pasa y las grandes necesidades que podemos tener como adolescentes. Muchas gracias, Berenice. Y a la hora no criminalizar a los adolescentes como grupo poblacional porque nos queden tan lejos, ¿no? Muchas gracias. So, what do you think? What are the main needs that should be taken into account when referring to children negatively affected by their parental or caregiver substance use? Should specific programs and intervention be developed? If it's so, what kind of indicators and good practices should be taken into account? Maybe Agnes, if you would like to share. Yeah, thank you. Just, it's the main needs, and I think this has been reiterated, and often, we know the needs. We know there's often unaddressed trauma, and from my lens as well, that stigma. Those are the two main needs, and so increasing supports to youth is primary. And I think that that's something that we've all reiterated, is just how can we increase supports? The challenges, and the challenge I see in this work is, in Canada, for example, it's very difficult to get into schools. And even resources that we have developed that are specific for youth, we can't, I've had teachers who want our resources, but the reality is a child often can't bring that resource home if it's specific to parental substance use, because that could be problematic. And also that child having that resource can also mean a teacher can report them, right? It can change and play into their biases or perceptions of what substance use in the home can mean. In Canada, we have mandated reporters. And so if there's perceived harm, right, children are referred to children's services. Right, same with counseling, same with doctors, same with nurses, right? There's mandated reporting, and that's, we see an overrepresentation of children within the child welfare system, with parents, the primary root cause being poverty and substance use. And so that idea of increasing support, to me, is the primary need. Supports that increase, that was mentioned before, tools that can help with coping with stress. But also, we can add all of these protective factors to children, but if we don't dismantle the systemic barriers that exist, particularly for marginalized groups, poverty, systemic racism,
and stigma being a huge one. Anything related to substance use is criminalized, is marginalized, right? We put people into a bucket. And so I just will keep going back that those main needs really are addressing the root causes of problematic substance use in parents, having that embedded into our current systems, but it means we have to change the policies and practices we have in place right now, because the way it exists, people do have to report. That bias is real, that stigma is real. And so we have to find ways to really dismantle that. Substance use challenges exist across all socioeconomic classes. In Canada, though, there is overrepresentation of people living in poverty who are experiencing systemic racism. And so again, we have to address the social determinants of health, poverty reduction, housing, right, financial security. Those are all things that we don't readily think about when we're talking about increasing support. But if, again, we have to get to the root of these issues and challenges and really decrease stigma that I see as the primary barrier by increasing supports to families, increasing supports to youth, increasing supports to parents who use substances when we often are very quick to remove supports. Thank you very much. Thinking about support in like a whole, not just thinking about drugs. It's very interesting. If I might add something, in the study with the Pompidou group on children whose primary caregivers use drugs, we analyzed a number of centers, outpatient or inpatient services for women with their children. And apparently the most effective ones were those who offered a residential treatment for women, at least for a period of time. Because actually, as we were saying before, the challenges of being a mother and being in recovery or in treatment or starting a process to improve its life, it's something that can be very challenging. So I do agree with Agnes when she said we have to address the determinants of the differences, social, economic, poverty, and so forth, unemployment. But when a person has been affected already and all his life, her life is impacted by substance use disorder, having those as determinants, we have to wrap up her in order to offer her all the possible support to face her personal problems, and then step by step all the other. I can say, yeah, exactly. The holistic approach. I can tell about my experience in my organization, which is a residential community. And we actually, since the very beginning, we had no limit in welcoming people. Our first resident was a girl, a woman. So we always welcomed women and male and mother with their children, and identifying for each of them the best possible approach, a tailor-made approach, I would say. And so I think that in this situation, mother with their child feel safe, feel protected, feel that they can take a breath and start looking at their own issue, and then to a child issue, and step by step coping with all the difficulties, get trained, learn a trade in order to be autonomous from the economic point of view, all the issues that needed to be addressed. It is something that requires time, but I think it is something that really gives a real support this way. Yeah. Thank you very much, Mónica. Y una pregunta para María José y Calixta. Tenemos solo un minutito para cada una antes de... ¿Qué necesidades veis en los jóvenes con los que trabajáis respecto a sus padres, ¿no? ¿Realmente vemos una transmisión generacional de estos problemas, o cómo son los modelos de parentalidad? Insisto, tenemos 1 minuto y medio para la respuesta de cada una, pero me interesa saber qué veis, ¿no?, en vuestro trabajo diario. Bueno,
Gracias, Gisela. Una rapidita. Lo que yo pienso con los padres de familia, de los chicos con los que trabajamos, es que hay que informar. A los padres de familia tenemos que darle bastante información con respecto a qué hacer para evitar que sus hijos consuman sustancias, pero también qué hacer cuando ya ellos tienen contacto con la misma. Porque volvemos al tema que Agne ha desarrollado muy bien, que es el estigma. Y nuestros padres de familia también manejan ese concepto de estigma alrededor de la sustancia. Y muchos padres, por falta de información, por falta de conocimiento, no abordan adecuadamente el tema con sus hijos y vulneran sus derechos, el derecho a sentirse parte de una familia, a ser amados, a continuar sus estudios. Y por falta de esa información, por una ignorancia, los padres cometen esa vulneración terrible ante los derechos de sus propios hijos. Y a nivel de la prevención, de igual manera, los padres a la hora de ejercer algún tipo de normativa dentro del hogar, también le quitan el derecho a sentirse parte de la familia, a ser amados, porque a veces para poder ejercer la disciplina en el hogar, lo que le quitan es la afectividad. Y la afectividad es la principal herramienta que necesitan nuestros niños y adolescentes para sentirse fortalecidos y poder prevenirse de cualquier situación de riesgo psicosocial que esté en su medio ambiente. Entonces, la información, continuar trabajando con los padres de familia para que sepan que ellos, como padres, tienen que saber que sus hijos son gente de derecho y como gente de derecho merecen estar dentro de una familia. Gracias. Gracias, Calixta. Y qué interesante la idea contraria a lo que culturalmente a veces se percibe que hay que hacer con los adolescentes, que es la mano dura, ¿no? No, sino que tú estás planteando como al contrario, ¿no? Una educación más afectuosa y basada en la gestión emocional es preventiva. María José, ¿qué necesidades y qué dificultades ves? Sobre todo tú que estás trabajando con menores con problemas de adicción, pero que están en el sistema de protección, que ya han sido retirados de sus padres. Un minutito, ¿vale? Más o menos. Sí, se ha hablado muchísimo del estigma de los padres, de la problemática de los padres, como personas con problemas de adicciones, pero por debajo de esos padres están unos niños que por el hecho de que sus padres han tenido una serie de problemas, han visto en muchas ocasiones vulnerados sus derechos y se han visto en situaciones de vulnerabilidad. Mi experiencia profesional me lleva a decir que muchos de los hijos de adultos con problemas de adicciones han sufrido un largo historial de violencia en casa, violencia vicaria, violencia de género entre sus progenitores. Incluso hay chicos y chicas que han sido sus propios padres los que los han iniciado en el consumo. Luego hay otros padres que lo han permitido porque lo han podido ver un poco más normal, el hecho de iniciarse en el consumo. Eso también implica una vulneración de sus derechos. Hay que trabajar con estos padres que tienen problemas de adicciones, pero también hay que trabajar con estos niños, con estas niñas. También hay que hacer una intervención especializada en ellos antes de que todo este tipo de problemas desembarquen en un problema de adicciones en ellos mismos. Y ese es un trabajo que verdaderamente no se hace. Sobre todo en España se interviene con los hijos cuando ya hay un daño más severo, pero no se trabaja a nivel preventivo con ellos. Tenemos a los hijos de personas con problemas de adicciones, hay un pequeño seguimiento de los servicios sociales, pero no se lleva a cabo una intervención hasta que ya no hay un problema prácticamente instaurado, y muchísimo menos a nivel residencial. Muchas gracias, María José.
So we are in the last 8 minutes now. We have a couple of questions from the audience. Very specific one. ¿Cómo orientar al profesional que interviene en situaciones de adicción con niños y adolescentes para brindarle herramientas integrales adecuadas a la población de intervención, ¿no? A ver si conocéis algún recurso específico para trabajar adicciones con jóvenes. Si os vienen a la mente, luego lo podemos poner también por el chat. Compartiros las felicitaciones por el chat de la audiencia y que tenemos alguna intervención concreta de Álvaro Fierro, que comenta: una forma de ir interviniendo en el estigma social de exclusión en el caso de las drogodependencias es la de procurar espacios de inclusión social que aborden la capacitación laboral, ocupacional, de la mano con la asistencia en salud mental, y después de eso puede abordarse el tema de derechos. Bueno, es un input más que una pregunta que comenta Álvaro. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat en los 5 minutos que nos quedan. Os voy a ir pidiendo a las panelistas, if you can think about your main takeaway from today, what highlight, what conclusions do you want that everyone to recall from today after the 20 November, such important date for us? Si tenéis alguna idea final, principal, que queréis que todo el mundo recuerde, ¿no?, de hoy, algún mensaje sobre estos 3 bloques que hemos hablado: la prevención, el tratamiento de los jóvenes o los hijos y las hijas. También mencionaros que, bueno, Álvaro comenta que hay más comentarios por su parte. Dice: un elemento protector en el consumo de drogas es que en la familia haya parámetros respecto al uso, empezando por el del alcohol. ¿Cuánto es demasiado? Es algo que se trabaja no desde el discurso y sí desde el ejemplo. Y un último comentario de Itzamaite pone: hay que enseñar parentalidad. Esa es una necesidad urgente en las familias que permite cómo llevar ese desarrollo. Si permitís a esta moderadora, a mí me gustaría agregar una pregunta: ¿qué es enseñar a ser padres a los padres? Y la importancia de tener la mirada intercultural, multicultural, no europeocéntrica o no en las maternidades y las paternidades. No sé si tenéis alguna idea a este respecto. How important is consider multicultural approach when we talk about parenting skills? Agnes, Mónica, Berenice, tú hablas mucho de estas cuestiones también. So I was going to add. It was related to the question also that was asked, when we chat with youth and when I do presentations at treatment centers or youth conferences, children who grow up in a home with apparent substance use are often silenced. We know this, and they're silenced because of that stigma. And when we ask sort of what those needs are, they are very specific needs about understanding why substance use, because it is criminalized and marginalized, right? Having that real outlook of substance use and knowing the challenges of actually abstinence. So having realistic outlook of what that might mean for the family. Equitable access to mental health supports. Mental health supports aren't equitable. You have to have benefits. You have to reach out if you're a youth. Those benefits, they go onto your parents who can see that you're seeing a counselor. And trauma healing, like finding ways to be able to cope with the trauma. And then the other thing that was really prevalent is a lot of youth talked about more compassion, more support for their parents. And I think that that's a huge thing. And Monica, alluded to this in the beginning. Children love their parents. I know this growing up. I witnessed the stigma towards my parent. It meant, I couldn't reach out. Supports weren't available for us. Stigma is not only the behaviors that exist, but the lack of those supports that are available. And so I think when we talk about children who grew up in these homes who are experiencing a lot of stress and trauma within the home, but they're experiencing a lot of stress and trauma in the community as well. And it's finding ways to, again, just increase the supports. One of the things we do, the question that was asked, and I do a program called Stress and Stigma. A lot of school programs talk about substance use, and they talk about don't use substances, don't use substances, don't use substances. There's a lot of literature that talks about, youth are going to use substances, they are going to experiment. And so how do we talk about stress so that youth in schools have a broader understanding of how does stress impact your emotions and behaviors? How might it impact the way you might cope? And making these conversations more open and inclusive so that youth start to understand, oh, these are normal reactions I have to really challenging situations, and there are ways to cope with this. So I just wanted to share that.
Thank you, Agnes. So unfortunately, we are running out of time now. It's been a very interesting and necessary conversation, I think, to put the right of the children in perspective in develop addictions from different lenses, actually. But we do want to leave without first asking the panelists the main takeaway that we mentioned before. So what idea do you want to be remembered from today? ¿Alguna idea principal en medio minuto? Calixta? Bueno, Sí, te doy, empezar. gracias por la invitación. Dentro de las ideas que puedo dejarles a ustedes, es que recordemos que en los programas de prevención y tratamiento de nuestra niñez y adolescencia, tenemos siempre que tener presente que ellos son sujetos de derecho, por lo cual debemos de incorporar todos los programas con esta perspectiva, pero no solamente los programas tienen que tener la perspectiva de los derechos, sino los profesionales que trabajamos desarrollando los programas de prevención y tratamiento, no debemos de olvidar que nuestros niños y adolescentes son sujetos de derecho, por lo cual debemos de respetarlos, debemos de escucharlos y debemos de hacer que ellos participen activamente en los programas que están dirigidos a ellos y tratar lo más que podamos de mandar información al resto de la población para disminuir el estigma que hay alrededor de las adicciones. Gracias. Muchas gracias. Who else? Monica, maybe? Main takeaway? Oh, well, Calixta mentioned something that we didn't say until now. We should listen to children and hear what they would like to have. I mean, they would like to see their parents helped and supported, not to be left alone in bearing this burden of their parents using substances, because sometimes it can be very tough for them to be alone. Mm-hmm. And so I think that the main, all of us, those who are practitioners in the field directly, should bring hope around them. Have a vision on people, both parents, people using drugs, children, anyone. Give them in perspective and think that they are people, all of them. And the problem they are facing is something that can be overcome with appropriate support. So have a vision and have hope. Vision and hope are the key words for me. Thank you very much, Mónica. María José, que habías abierto el micro para hablar. Bueno, tal y como ha dicho Calixta y ha dicho también Mónica, los niños son sujetos de derechos no por ser futuros adultos, sino por el simple hecho de ser niños. Y por el simple hecho de ser niños, tienen derechos propios de la infancia. Y esos derechos tienen que ser respetados y hay que vigilar su cumplimiento, tanto en aquellos casos de los niños y niñas que son hijos de padres con problemas de adicciones, tanto en el tratamiento, en la prevención y en el tratamiento de estos chicos y chicas que de por sí tienen problemas de adicciones. Solamente si tenemos en cuenta la perspectiva de los derechos en el trabajo con los niños y con las niñas, podremos hacer de ellos unas personas en el futuro. Gracias, María José. Berenice, medio minutito, la idea final. Hay una frase que dice un educador, todas las personas somos responsables del cuidado y la atención de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Temas que se trataron en este conversatorio muy interesantes: el trauma, el estigma, las familias, la educación, la pobreza, la vulnerabilización social, el racismo, y añadiría la interseccionalidad y la importancia de la interseccionalidad en el tratamiento y en el abordaje. Tanto de las drogodependencias con las personas adultas como en los menores de edad. Para nosotras en la Fundación Salud Comunidad, mediante el programa del SPA Ariadna y los pisos de violencia y adicciones, una de las cosas muy importantes que nos han ayudado a trabajar, sobre todo las maternidades, tiene que ver con la desculpabilización, poder quitar esa figura de la mala madre, unos maternajes acompañados y acuerpados, ¿no?
que ellas sepan justamente en esa línea de que todas las personas somos responsables por el cuidado de los menores y las menores, el fortalecimiento del vínculo materno-filial y el trabajo con las infancias y adolescencias de manera directa o indirecta, respetando sobre todo las particularidades de cada uno y cada una de ellas y haciéndolo mediante cuentos, juegos, talleres, grupos focales y grupos de discusión, justamente para permitirles un espacio digno en donde sean escuchados. Mediante eso, sobre todo desde el amor, desde el respeto, la amabilidad y la gentileza. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. And Agnes, the last idea. Yeah, I reiterate all of that. I think it's, you know, children, I always say they don't have a choice in the kind of home environment they're raised in, but as a community, we have a choice in the community environment that supports them. And if children can't bring this forward, if they can't have a voice, if they can't participate because stigma means they will be harmed, we have to find a way as a community to remove those barriers and ensure that they have access to all those rights to education, to no discrimination, and most importantly, to support, to grow in healthy ways. So thank you very much, Dianova. Thank you very much, Gisela, for this invitation. It's been very impactful. Thank you. Thank you very much. Well, thank you very much again to everyone for joining us today, especially the participating panelists. And por el traductor Patrick, nuestro traductor, también agradecerle muchísimo todo su gran trabajo. We hope that from this conversation, many good practice indicators and useful resources can be disseminated and implemented. Hopefully, this is the beginning of many conversations around children's rights and addictions around the world. So thank you very much and have a lovely day. Thank you very much for being here today. Goodbye. Thank you, Gisela. Thank you, everyone. It was Thank very you, everyone. good. Muchas gracias a todas por participar. Gracias a todos. Gracias, un saludo. Gracias.